Muchas gracias. Bien, buenos días con todos y con todas, siendo las 9 horas del día 22 de junio del año 2023. Continuamos el juicio oral en el expediente asignado con el número 243-2017, proceso seguido contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de colusión y otros en agravio del Estado ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional. Señorita especialista, ¿puede informar, por favor, de la presencia de los sujetos procesales a esta plataforma virtual? Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta y directora de debate. Buenos días a los miembros del colegiado y a los sujetos procesales presentes en plataforma virtual. Para temas de acreditación, señora presidenta y directora de debate, debo precisar que por parte del Ministerio Público contamos con la presencia del doctor José Domingo Pérez y como interconsulta la doctora Lilia Romualdo y Merit Guamán Altamirano. Asimismo, por parte del actor civil, contamos con la presencia del doctor Rodrigo Milton Segarra y como interconsulta el doctor Donato Espinosa. Por parte de la defensa técnica de Huerta Minayo, contamos con la presencia del doctor Juan Vázquez Laguna y como interconsulta el doctor Carlos Rueda. Asimismo, como defensa técnica del acusado Chau Novoa, contamos con la presencia del doctor Alexander Saavedra. Por parte de la defensa técnica de individuos, contamos con la presencia del doctor Wilmer Mancha de la Cruz. Por parte de la defensa técnica de Navarro, Portugal, contamos con la presencia del doctor Gerardo Sergio Mesa. Por parte de la defensa técnica de Víctor Muñoz Cuba, contamos con la presencia de la doctora Rosa Barca. Por parte de la defensa técnica de Tejada Guzmán, contamos con la presencia de la doctora Mayley Reyes. Por parte de la defensa técnica de la empresa GM, contamos con la presencia de la doctora Adriana Tagle. Por parte de la defensa técnica de Jorge Cubidalo, contamos con la presencia del doctor Félix Aldea Quincho. Por parte de la defensa técnica de Rodrigo Cuba Piedra, contamos con la presencia de la doctora Joan Vilches. Por parte de los acusados, contamos con la presencia de Jorge Cuba Hidalgo, Huerta Minaya, Santiago Chau Novoa, Magdalena Bravo Nostroza, Jesús Muñiz Betaquia, Edwin Rillo Barrientos, Miguel Navarro, Víctor Muñoz Cuba y Carol Tejada Guzmán. Debo precisar, señora presidenta de debates, que hasta la toma de lista no había ingresado a la plataforma todavía el doctor Luis Castillo y el doctor Edgar Gómez, defensa técnica de Jesús Muñiz Betaquia. Correcto, señorita especialista. La señora Magdalena Bravo entiendo que está conectada. ¿Es así, señorita especialista? Sí, doctora. Buenos días, estoy conectada. Me he comunicado con mi abogado y dice que por favor si le damos 5 minutos porque tiene problemas con la computadora, con su computadora. Correcto. Está ingresando entonces. Sí. Ya. Señor Munibe Taquia. Señor Munibe. Doctora, buenos días. Buenos días. He comunicado con los dos, con el doctor Francia que está ingresando y bueno, no sé del otro abogado, voy a... Pero el doctor Francia, ¿qué le ha contestado? ¿Está ingresando? Sí, el doctor Francia, Ya, correcto. Vamos a esperar. Mientras tanto, señorita especialista, ¿hay un despacho que dar cuenta? Sí, señora presidenta y directora de debates, para comunicar del ingreso del documento con número 19098-2023, presentado por el Ministerio Público en fecha 21 de junio del 2023, con la sumilla remito relación de testigos de julio y agosto. Señor fiscal. Señora magistrada y a los demás miembros del colegiado, muy buenos días, y a las partes procesales presentes. Conforme lo había requerido su digna judicatura, se está presentando la relación de testigos para los meses julio y agosto para la consideración del colegiado. Correcto. Doctor, una precisión. Yo le hice una precisión a la señorita fiscal en sesión, pues, no la pasada, sino la anterior, del 25 de julio. Porque el 25 de julio, doctor, solamente vamos a tener hasta en horas de la mañana. ¿Está correcto? Hay 2 testigos, veo acá. ¿Eso se ha tomado en cuenta, doctor, para señalar los testigos para el 25 de julio? Sí, señora magistrada, vamos a procurar que esto se lleve en la jornada que usted ha establecido. Es en la expectativa,
como usted comprenderá, ya no va a Sí. depender solo del Ministerio Público, No, sino lógico, solamente le preguntaba porque justo se lo había señalado así a la doctora. Entiendo también que ya en este cronograma, que ya el próximo 28 de junio vamos a dar a conocer, ya se reprogramó para el 6 de julio, así lo había hecho también el juzgado, las testigos que iban a estar programadas para la sesión de hoy día, la señora Tarasova y el señor Briones Chávarez. ¿Correcto, doctor? Ya se conforme. incorporó para el 6 de julio. Conforme. Perfecto. Bien, muchas gracias, doctor. Señorita especialista, ¿podría conectarse o llamar a las defensas que faltan para saber? Nos ha pedido 5 minutos la defensa Señora, Castillo. Ya señora ingresé, presidenta, doctora. directora de Buenos días debates, con todos. para comunicar de la presencia de ambas defensas. Entonces, Ya ingresaron ambos defensas. así es, doctor. Perfecto. Bien, entonces estábamos para terminar el día de hoy con la declaración del testigo Carlos Antonio Nostre Jr. Por favor, quisiéramos saber, señorita especialista, si ya se encuentra conectado. Para informar, señora presidenta, directora de debates, que se encuentra conectado ya el testigo en plataforma. Perfecto. Señor testigo, si nos puede escuchar, puede prender su cámara y su audio. Buenas tardes, magistrada. Buenos días. Ahí. Buenos días por acá, buenas tardes por allá. Sí, no se preocupe, señor Nostre. Muchas gracias. Solamente, y usted ya está acreditado, solamente quisiera saber si para el día de hoy se encuentra el cónsul que fue la vez pasada, el doctor Gustavo Edwin Bravo Espinosa. Sí, doctora, buenas tardes, buenos días, Felipe. ¿Cómo está? Buenas tardes por allá. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar sin más trámite. Estábamos con la defensa de la señora Bravo y Nostroza. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Sí, doctora, muchas gracias. Señor Carlos Nostre, nuevamente, Luis Castillo le habla, abogado de Magdalena Bravo. En la última sesión nos habíamos quedado en los puntos sobre la etapa de ejecución. Le hago una pregunta respecto a esto. Usted le explicó al fiscal que por el tramo 1 de la licitación 03-2009, Odebrecht ofertó al 90%. Entonces le pregunto si, ok, correcto. Entonces, dígame si el pago final en la ejecución ya contractual fue al 90% de lo que ofertaron o ese valor aumentó. Ese valor durante la ejecución de la obra aumentó. Ya, ¿y ese aumento a qué se debió, señor Nostre? Han sido elaboradas algunas adendas que consideraban prestaciones adicionales a lo que había sido presentado en la oferta inicial. ¿Y estas prestaciones adicionales eran promovidas por Odebrecht, por Graña y Montero, ambas conjuntas? ¿Cómo se hacía? Eso como le he explicado, por ejemplo, había interferencias que estaban listadas en las bases, en el concurso inicial, y cuando de la elaboración del expediente definitivo o entonces de la ejecución de la obra, que hacíamos mayores investigaciones, que ya estábamos en terreno, se notaban que había más interferencias de lo que se había plasmado, entonces con un alcance mayor. Ese es un ejemplo de general. Otro es que había una construcción antigua de hace 15 años en la época, donde nosotros no podríamos, y creo que el Ministerio también, estimar los trabajos que serían necesarios en esa obra. Entonces, ahí también es un ejemplo donde han aparecido prestaciones adicionales. Ya, y señor Nostre, en esta etapa de prestaciones adicionales que nos ha explicado, ¿usted tiene conocimiento si el comité especial que otorgó la buena prueba tuvo algún tipo de intervención, competencia en esta etapa? Objeción. Dígame, señor fiscal. Es una pregunta capciosa, porque ya se ha definido en la sesión pasada que la intervención del comité especial es en la fase de selección y el propio abogado le solicitó a usted la autorización para poder examinar la etapa de ejecución. Sí, señor abogado. Eso Ok, queda doctora, claro. entonces voy a reformular la pregunta, voy a ser más específico. Ok. Independientemente de las competencias, ya no tiene nada que ver esto. Le pregunto, señor Nostre, ya en esta etapa de ejecución donde hubo los adicionales que nos han mencionado, ¿algún miembro, es decir, alguna persona de los 3 que componía el comité especial, tuvo injerencia en esta etapa?
Que yo sepa, no, doctor. Ahora, cuando usted nos dice que el valor final de liquidación aumentó, Creo que se fue el abogado. Doctor Castillo, ¿se fue? Siguiente especialista, ¿se desconectó? Me comunico con el abogado, doctor. Sí. perdone, doctora, perdóneme, por Sí, equivocación lo colgué. ¿Puedo continuar, por favor? sí, claro, doctor. Sí. Señor Nostre, le preguntaba, si ya hubo liquidaciones y el monto fue mayor al valor referencial, dígame, en esta etapa, ¿hubo utilidades entonces mayores a las fijadas inicialmente para el proyecto? Doctor, no le puedo precisar eso. Lo que sí, o sea, porque del mismo modo que aumentó el precio, aumentó el costo, porque hemos hecho más trabajo. Creo que al final la utilidad, de lo que me acuerdo, la utilidad ha sido más alta de lo que habíamos previsto en la propuesta inicial. Ya, ¿y esa utilidad afectó, o sea, fue repartida también entre todos los trabajadores de Odebrecht? Objeción, señora magistrada, que tiene que ver una Sí. pregunta ya no es No pertinente. entendemos. Ya esta Ya. pregunta, ¿de qué guarda relación con Eh, la teoría del caso de usted y de su patrocinada, señor abogado? La Sí, utilidad. doctora. Ok, voy a reformularlo. Ahora, en esa fase de ejecución, señor Nostre, usted dijo que coordinaba también los pagos y la verificación de las utilidades con Graña y Montero, ¿de acuerdo? ¿Así fue? Objeción, eso no ha señalado el testigo, señora magistrada. Sí, era lo que ha señalado el testigo hasta donde recuerdo de la semana pasada era el tema de los pagos, bueno, a los funcionarios que nos ha mencionado la sesión pasada, pero no entendemos los pagos a Voy a hacerle, doctora, sí, considerando que es mi testigo, también le voy a hacer una pregunta abierta entonces. Señor Carlos Nostre, cuando se hacía el reparto de utilidades, la empresa Graña y Montero, ¿qué participación tenía en esa fase? Objeción repetitiva, señor director de debates. Esa pregunta ya la respondió la sesión anterior. El tema de toda esta distribución de utilidades, la participación de Odebrecht, la participación de Graña y Montero. Sí, ya lo ha detallado, señor director de debates. Señor abogado. Sí, entonces, a ver, lo que pasa es que no le he notado eso, estoy canalizando también la información, porque yo no lo había registrado. Me parece que fue en el interrogatorio del procurador. Le pregunto entonces, si ustedes, señor Carlos Nostre, también en el reparto de utilidades, le informaban a la empresa Graña y Montero que de esas fracciones de utilidades se tenía que considerar algunos pagos para funcionarios públicos por el otorgamiento de la buena pro. Objeción repetitiva. Sí, dijo que sí, claro, acuérdese que dijo que incluso se tenía que disminuir un tanto por ciento porque había un término, espérese señor abogado, había un término que utilizaban y que la empresa que usted está señalando, acá, riesgos adicionales, y ese término lo explicó precisamente. Ya, entonces voy a preguntarle lo siguiente, señor Carlos Nostre. ¿La empresa Graña y Montero tenía alguna oposición o en algún momento ponía reparos a la consideración de esos riesgos o conceptos de riesgos adicionales?
Objeción, señor director de debates. Esa pregunta ya fue respondida en la sesión anterior, incluso detalló la intervención del funcionario Lamberry Hierro respecto de GIM. No, doctora, ahí sí lo ha notado muy bien, claro, dice la intervención, es correcto, Y el pero yo le estoy funcionario preguntando, GIM. Actor civil, un ratito, está respondiendo pero el yo le abogado. estoy preguntando si la empresa Graña y Montero tenía alguna oposición o alguna observación a esos conceptos de riesgos adicionales, que es distinto. Ajá. Dígame, señor actor civil. Sí, señora directora de debate, buenos días. Esa respuesta también ha sido respondida en la sesión anterior. Ha detallado la participación del funcionario, de los funcionarios de GIM, incluso de Lamberry Hierro, y ha manifestado también la intervención de este funcionario, ¿no? Las oposiciones que él tuvo, los comentarios que él tuvo, ¿no? En dichas reuniones. Ese detalle ya está, señora directora de debate. ¿A eso va la pregunta, señor abogado? Sí, doctora, pero no lo ha detallado. Él dijo que sí intervenían, verificaban. Mi pregunta es concreta, es distinta. Si había oposición o alguna observación de Odebrecht, de Graña y Montero. Vamos a preguntarle al señor testigo si puede contestarla. Señor testigo, ¿puede contestar esa pregunta? Si es que le entiende. Claro, magistrado. No había ninguna oposición, doctor. Y le pregunto, Graña y Montero le pedía los nombres de los funcionarios a los cuales se le estaba considerando pagos por el otorgamiento de la buena pro. Objeción, la pregunta no es ambigua, porque él se está haciendo referencia a Graña, pero no nos está indicando si es José Graña, Miro Quesada, Hernando Graña, Miro Quesada, la empresa Graña, Montero. Entonces, me parece que si lo que está buscando el abogado es la respuesta precisa o específica, debería reformular la misma, señora magistrada. Sí, reformule, señora. Ok, lo reformulo, doctora. ¿Algún funcionario de la empresa Graña y Montero le pidió que le informe y le entregue los nombres de los funcionarios públicos a los cuales se tenía que considerar estos riesgos adicionales, los pagos? No, doctor. Ya. Y en el caso, en el tramo 1, usted no dijo que ocurrió eso. ¿Para el tramo 2 también ocurrió lo mismo? Objeción no es pertinente para el interés de su defensa. Doctora, ¿a dónde queremos llegar con estas preguntas? Sí, doctora, lo que pasa es que yo también quiero entender cómo se viabilizan los pagos, las cantidades y la diferencia en el tramo 1 y el tramo 2, porque es importante para nuestra defensa. Claro, pero hasta donde recuerdo, el testigo ha explicado tanto el tramo 1 del tramo 2, cómo se realizaba el pago y a través de qué persona era que se realizaba el pago, que si no me equivoco era un señor Luis Suárez. ¿Me corrijo, señor testigo? Sí, doctora. Sí, claro. Ok, lo voy a retirar entonces. Sigo con otro punto, doctor, señor Nostre, sobre el señor Barata. Ya, y esta pregunta es en específico, el resto ya lo narro. El señor Barata tuvo conocimiento, o usted le trasladó la información que usted, en concreto usted, coordinaba con Jorge Cuba y Edwin Luyo la revisión de las cuestiones técnicas de la obra cuando se estaba desarrollando la licitación. Objeción, pregunta repetitiva. Doctora, ¿me permite absolverlo? El señor Nostre ha señalado que él solicitaba los pagos. Mi pregunta es distinta, ¿no? Y que el señor Barata, por cierto, aprobaba los pagos. Mi pregunta es distinta y específica. Le pregunto si él le informó a Barata que coordinaba sobre las cuestiones técnicas de la obra, de la licitación, con el señor Cuba y Edwin Luyo. Es distinto. Sí, correcto. Señor testigo, conteste. Sí, doctor, informé. Ya, y el señor Barata en algún momento le envió algún tipo de correo o documentación donde él también intervenía digamos, evaluar estas cuestiones técnicas. No entiendo la pregunta, doctor, disculpe. Si el señor Barata estaba informado, ¿no? Eso no dice, estaba informado que verificaron las cuestiones técnicas. Le pregunto en concreto, ¿en algún momento el señor Barata le envió algún correo electrónico, alguna documentación donde también haya aportado o verificado o evaluado estas cuestiones técnicas? No creo, doctor, porque no estaba dentro de sus funciones de entrar en el ámbito técnico. Ya, y ahora, ¿el señor Barata tenía algún conocimiento o usted le informó que en el desarrollo de la licitación pública hubieron modificaciones y aumentos del valor referencial de la obra?
Durante la ejecución de la obra, ¿usted se refiere? No, durante el desarrollo de la licitación. Estamos en el desarrollo de la licitación. Aumento del valor referencial es distinto a la ejecución. No, pero en la licitación no se había ejecutado nada, o sea, se Claro, estaba plasmando el valor referencial que estaba plasmado. claro, Donde se pero aumentó fue en la ejecución, no en el proceso de licitación. ya, pero entonces le voy a preguntar algo antes de entrar a esta pregunta. ¿Usted supo o tuvo conocimiento si el valor referencial inicial de las bases aumentó en el desarrollo de la licitación, no en la ejecución, en el desarrollo de la licitación? El valor referencial de obra No me aumentó. acuerdo, no me Ya, acuerdo. ya. Y eso entonces, esa cuestión sobre el valor referencial nunca fue informada a Barata. No, pudo haber sido informada, pero no me acuerdo específicamente porque no era una información. Ya. Y dígame, algo que quedó sobre estos temas también es sobre el tema de los plazos de ejecución de obra. ¿Usted le informó al señor Jorge Barata si se había coordinado algo sobre los plazos de ejecución de la obra? Pero, doctor, me gustaría que usted divida las etapas en el proceso de licitación o en la ejecución. En este momento en el proceso. Ubíquese solo en el proceso, durante el desarrollo del proceso de licitación del 2009. No me acuerdo si informé, tampoco me acuerdo si ha cambiado la fecha, porque de lo que me acuerdo siempre ha sido 18 meses, ¿no? El plazo. Ya, Durante y el proceso. esos 18 meses del plazo, ¿usted también lo coordinó en sus reuniones previas con el señor Jorge Cuba y con el señor Edwin Luis? Objeción, pregunta repetitiva. De eso habló el testigo respecto a lo que conversaba con Jorge Cuba. Ujú. Todo Ok. lo conversado en las famosas reuniones previas lo ha narrado, señor abogado. Ahora también voy en específico a ese tema. Gracias, doctora. Usted le informó al señor Jorge Barata que también coordinaba las absoluciones y las consultas que tenía que realizar el comité especial durante el desarrollo de la licitación. Sí, doctor. Ya, y nuevamente le pregunto, si Jorge Barata emitió algún tipo de documentación, algún correo electrónico sugiriendo cómo se deberían hacer estas respuestas. No me acuerdo, doctor. Ok. Ahora, vamos a una etapa que es durante el desarrollo de la licitación y si usted tiene conocimiento nada más. Hay una etapa en la que se presentan las propuestas técnicas, ¿correcto? ¿Correcto? Ya, en esa etapa, ¿usted recuerda cuántas empresas estaban participando? 3 o máximo 4. Ya. ¿Y cuántas empresas calificaron o aprobaron la calificación técnica? La propuesta técnica, mejor dicho. ¿Se recuerda? No recuerdo. Ya. En la fase de otorgamiento, de apertura del sobre de propuesta económica, ¿cuántas empresas había? No me acuerdo. ¿Odebrecht estaba sola? No estaba solo. Entonces había una más, por lo menos. En el tramo 1 sí había, en el tramo 2 no me acuerdo, creo que sí. Ya, yo le pregunto solo sobre el tramo 1, en la fase de apertura de sobre económico. Entonces había por lo menos una empresa más. Sí, había por lo menos una empresa más, sí. Ya, entonces si en la propuesta técnica habían 4 y en la económica solo habían 2, quiere decir que por lo menos 2 se descalificaron. Objeción, señora magistrada, el propio abogado está argumentando. Usted mismo está contestando a la pregunta. Ya, ok, doctora. Ya me contestó a las dos preguntas que usted le ha realizado. El tema de la propuesta económica, cuántos iban, y en cuanto al otro tramo también. Ya, Okay. Ahora usted mismo realiza la respuesta para que el testigo le confirme o no. Y creo le recuerdo, sí, doctora, solo una precisión. La Fiscalía también usa preguntas conclusivas. En todo caso, cuando las haga también tengo derecho a oponerme, porque es una pregunta conclusiva. No, doctor, no es conclusiva, doctor. Usted está sugiriendo prácticamente la respuesta, porque usted solito está haciendo el trabajo mental de decir, acá habían 4, acá habían 2, entonces, ¿es así? Ok, doctora, ¿lo reformulo entonces o paso a otro punto? Claro, o reformúlalo en todo caso. Señor Carlos Nostre, usted dijo que coordinaba con Jorge Cuba y Edwin Luyo en el desarrollo de la licitación.
En este caso, una de las dos personas le informó cuáles fueron los motivos para descalificar a las empresas durante la evaluación técnica. No me acuerdo, doctor. Ni me acuerdo si hubo descalificación, no me acuerdo. Ya. Y en ese caso, ¿usted recuerda, lo que recuerda, o si tiene conocimiento, que ante la descalificación técnica de dos empresas, estas hayan presentado algún tipo de queja o recurso impugnatorio contra su descalificación? No, doctor, no me acuerdo. Ya. Y en algún momento Jorge Cuba o Edwin Luyo le informó si para hacer la calificación de la propuesta técnica recurrieron a estudios externos del MTC. No me acuerdo. Ok. Vamos a pasar a otro punto, por favor. En el procedimiento de consultas y observaciones ya usted nos detalló bastante, pero hay unas dudas que tengo y quiero que usted nos diga. ¿Esos procedimientos de observaciones y consultas que ustedes decían que lo hacían de manera formal, fueron elevados al OCE también en algún momento durante el desarrollo de la licitación? Eran 3 etapas, ¿no? Primero, consultas, después observaciones y después elevación a la OCE. Ya. Ya. Y en esta elevación a la OCE, señor, pregunto, ¿usted o algún funcionario de Odebrecht hizo contacto o coordinación con los funcionarios del OCE para coordinar también sus respuestas a estas elevaciones? No. Ya, y si no había coordinaciones, señor, con el OCE ante las observaciones que presentaban los postores, ¿cómo es que Jorge Cuba y Edwin Luyo le garantizaban que iban a seguir las condiciones iniciales que fijaron en la oferta de modificar las bases? No garantizaban. ¿No garantizaba Edwin Luyo ni Jorge Cuba? No garantizaban, pero lo que se elevaba a la OCE no era todo lo que habíamos plasmado, por ejemplo, o sea, de 100 puntos que hayan sido puestos, los postores elevaban 4 o 5 a la OCE, no eran todos. Ya, y dígame, ¿usted recuerda si el OCE hizo alguna observación sobre los criterios de calificación de la experiencia de postores? No me acuerdo. Ya, y Edwin Luyo, Jorge Cuba, en algún momento le dijeron que estaban coordinando con funcionarios de la OCE para ajustar la respuesta sobre este criterio de experiencia de los postores. Objeción repetitiva, lo acaba de preguntar. Le acaba de preguntar si había alguna injerencia en el tema de OCE y he dicho que no. Por lo tanto, no tenía ningún tema de coordinación con OCE ni con otros funcionarios. Sí, doctora, está bien. Señor Carlos Nostre, ahora díganos, usted dijo que tenía un equipo, ¿no? Ya nos dijo que tenía un equipo que les ayudaba con las coordinaciones de absoluciones y consultas. Le pregunto, así como usted dice que había un correo donde transitaba la información con Edwin Luyo y Jorge Cuba, ¿alguna persona de este equipo utilizaba algún correo o también le entregaba un USB para que coordine con Edwin Luyo? Solamente Luis Balvin, como ya comenté la otra vez. Ya. ¿Y usted tuvo conocimiento si Luis Balvin, aparte de transitar esta información, se ha reunido o se reunió con funcionarios del MTC, en el MTC para ver estas absoluciones y consultas? Sin que sea Jorge Cuba o Edwin, no me acuerdo. Esos los dos, yo sé que se reunió. Ya, y ahora, este señor Luis Balvin, señor, que también nos dijo que él tenía conocimiento de los acuerdos con los funcionarios. Eso es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Ya. Este señor Luis Balvin, ¿en algún momento le explicó a usted quiénes eran los funcionarios competentes dentro del MTC para absolver las cuestiones técnicas? No me acuerdo, doctor. Ya, y Luis Balvin, nuevamente le pregunto si en algún momento le informó a usted qué funcionarios del MTC eran competentes, por ejemplo, para haber fijado la solicitud de un anteproyecto de la obra.
Objeción, sería repetitiva. Si el propio testigo le está indicando que no recuerda y él le vuelve a preguntar sobre aspectos que no ya respondió. Doctora, ¿lo permite explicar? Sí, está bien, pero es distinto, son temas distintos. Puede que el testigo no se acuerde de un tema, pero puede que Luis Balbín, quien conocía de los acuerdos, le haya dicho sobre otro tema. Ahora Doctor, puede ser más específico, o sea, si va a estar preguntándole sobre Luis Balbín, sobre cada tema, ¿no podría formular una pregunta de tal manera que nos refiera el testigo qué sabía Luis Balbín o qué no sabía? Sí, ok, entonces voy a ser más general, digamos, en vez de específico general, y en una sola pregunta muere este tema. Señor Nostre, ¿el señor Luis Balbín en algún momento, en alguna reunión, en alguna conversación, le explicó qué funcionarios eran competentes para elaborar cada uno de los puntos que estaban fijados en la base de la licitación 03-2009? No me acuerdo, doctor. Ya, ok. Dígame, ahora, cuando usted dijo que sugirió el tema de la modalidad de sistemas de precios unitarios, le pregunto si algún funcionario de su equipo de 40, 50 personas que dijo, realizó en algún momento un informe escrito para justificar la viabilidad de esta modalidad. Disculpe, doctor, ¿un informe a quién? A usted. ¿Algún miembro de su equipo le realizó algún informe escrito diciendo esta modalidad es viable? Objeción capciosa, dicha pregunta, señora magistrada. El testigo no ha hecho referencia sobre la producción de algún reporte por escrito que le hayan llegado, elevado a él como jefe del grupo. Lo absuelvo, doctora, precisamente por eso le pregunto. Mi pregunta es abierta. Recuerdo al fiscal que es mi testigo. Entonces yo tengo derecho a preguntarle abierta, no estoy supeditado a su interrogatorio. Entonces le pregunto, esa es precisamente la información que quisiera que dé. A ver, el testigo, hasta donde recordamos, sí trató el tema de las ofertas unitarias, porque eso fue así. Ahora, entiendo que usted lo que le está preguntando es si hubo de por medio algún informe, o sea, un documento que tratara sobre este tema por parte del equipo de Odebrecht. Claro, por parte del equipo del testigo. Esa es la pregunta. Ah, y si le entregaron, alguien le entregó algún informe, y si existió un informe y se le entregaron a él. A ver, señor testigo, ¿puede contestar esa pregunta? No me acuerdo, doctor. No era necesario para que yo tome esa decisión, pero yo tenía un equipo reunido desde el tiempo de que el proceso estaba en preversión y hacíamos muchos cálculos, planillas, o sea, había mucho estudio entre nosotros que conversaban, pero un informe específico justificando el precio unitario, no me acuerdo. Ya, y señor Nostre, estos estudios varios que hacían de manera, digamos, indiferente y varios puntos, ¿en algún momento se lo trasladaban por correo electrónico o en USB al señor Jorge Cubo, al señor Edwin Luyo? No me acuerdo si le hemos dado algo. Ya, dígame, ustedes sobre este sistema de precios unitarios, ¿en algún momento contactaron al ministro Cornejo para conversar sobre este punto? No me acuerdo, doctor. No sé si Jorge Barata, doctor, pero no creo que en esa etapa, porque no creo. Ok. Señor Nostre, cuando usted revisa las primeras bases de la licitación 3-2009, ¿usted tenía conocimiento de dónde había tomado la información el comité especial para colocar los requerimientos que estaban en las bases? Pregunta repetitiva, señora magistrada. Ya se ha preguntado respecto a las bases, la información, cómo se llevó a cabo la construcción de las bases, el propio testigo lo ha señalado. Sí, doctor. Ok, voy a reformular. No, voy a hacer otra pregunta, y solo si tienen conocimiento. Señor Nostre, usted que nos ha dicho que tuvo hasta 7 años de experiencias como director de contrato en el Perú, le pregunto, ¿usted tenía conocimiento si el OCE tenía un formato de bases estandarizadas que utilizó el Comité Especial para la Licitación 03-2009? Objeción, pregunta de opinión, le está preguntando al testigo. Conocimiento, doctora, él participó como director de contrato.
No Claro. es opinión, le está preguntando si tenía conocimiento nada más. Bases estandarizadas. Le repito la pregunta, por favor. Sí, repítala, por favor. Sí, señor Nostre, usted con su experiencia como director de contrato, ¿tenía conocimiento si el comité especial utilizó las bases estandarizadas que tenía el OCE para colocar la información y licitar la LP 03-2009? No me acuerdo, doctor. Doctora, eso es todo ya de mi parte. Gracias. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta por parte de las defensas? Bien, señor fiscal. Sí, señorita magistrada, perdón. La mano virtual, doctor. Sí. A ver, pero Buenos días. porque... Buenos días, señorita magistrada, representante del Ministerio Público y todas las demás partes presentes. Señor Carlos, también buenas tardes por allá. Mi nombre es Alex Saavedra, soy abogado del señor Santiago Chau Novoa, de quien se ha hablado bastante. Quisiera formularle algunas preguntas, señor Carlos, si me permite. Claro, buenos días, doctor. Gracias. Con su venia, señorita magistrada. Sí, prosiga. A ver, en principio, señor Carlos, usted dijo que ha tenido reuniones con el señor Chau. ¿Usted tiene en su poder o ha tenido en su poder documentación que acredite esas reuniones? No, doctor. Ya. ¿En qué lugares o lugares usted se reunió con el señor Santiago Chau? Objeción, pregunta repetitiva. Sí, ya lo... Ok. A ver. ¿Usted conocía qué cargo tenía el señor Santiago Chau en el MTC, aparte del cargo de ser miembro del comité especial? No me acuerdo. Yo sé que tenía un cargo ahí, doctor, pero no me acuerdo cuál era. Ya. Ese cargo, bueno, usted dice que no conocía, pero ¿ese cargo era jerárquicamente superior al cargo que ostentaba el señor Jorge Cuba? Objeción. Doctor, si no se acuerda qué cargo tenía, menos le va a poder contestar. Ya, Si era... ok, hago la siguiente pregunta. El señor, a ver, quisiera saber si ¿cuántas veces usted se ha reunido con el señor con el señor Santiago Chau Novoa? Objeción repetitiva. Sí. ¿Qué autoridad, qué es lo que le pidió o requirió el señor Santiago Chau a usted en la reunión que usted ha tenido con él? Objeción repetitiva. Señorita de debates. Doctor, ya contó el señor testigo en su primera sesión cómo había sido el trato que había tenido, qué es lo que incluso el señor Chau le ofrecía, bueno, y todo lo demás en relación a su patrocinado, doctor. Ok, voy por otra pregunta entonces. ¿Qué autoridad tenía el señor Santiago Chau sobre Cuba para pedir directamente pagos para el comité especial? Señor magistrado, es una pregunta capciosa, porque ¿de dónde sale esa información que diga el ¿Qué autoridad? Sí, doctor, reformule su pregunta. Si el mismo señor le está diciendo que no sabía qué tipo de cargo tenía o ejercía dentro del Ministerio de Transportes, y usted ahora le pregunta qué autoridad tenía sobre el señor Cuba. Usted no sabía. Ya, señorita magistrada, voy a hacer otra pregunta. Si usted no tenía conocimiento sobre el cargo que ostentaba el señor Santiago Chau, ¿cómo es posible que le haya pedido un pago a nombre del comité especial? Objeción capciosa. Ha dicho el propio testigo que el señor Chau era miembro del comité. Sí, y así se presentó.
como miembro del comité. Y por eso fue que surgió la conversación. Ok, señorita magistrada. Siguiente pregunta, entonces. Si el señor Santiago Chao se presentó como miembro del comité, ¿qué le ofreció el señor Santiago Chao a usted como miembro del comité? Repetitiva, señorita Vázquez. Sí, doctor, la sesión pasada dijo que el señor Chao precisamente lo que le ofreciera que todo iba a salir bien, todo iba a estar bien en relación a lo que habían acordado en el tema del proceso. Eso es lo que le dijo. Y lo repitió hasta 2 veces. Ya, entonces pasaremos a otro punto, señorita magistrada. A usted, al abogado anterior, le ha respondido de que no sabía qué funcionario u órgano del MTC tenía competencia para la elaboración de las cuestiones técnicas. ¿Por qué usted accedió a efectuar pagos para el comité especial si no tenía la competencia del comité especial para ello? Objeción, señora magistrada, es una pregunta capciosa. El propio testigo ha señalado que el señor Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, le señaló de que iba a favorecer a la empresa con la designación de los miembros del comité y todo el proceso de selección con los miembros del comité. Sí. Sí, pero mi pregunta es más específica, señorita magistrada, en ese sentido. ¿Por qué es más específica, doctor? Sí, va a volverle a contestar lo que ya dijo. Ya, de acuerdo, señorita magistrada. Señor Nostre, ¿le consta si el señor Santiago Chao elaboró los criterios subjetivos de calificación? No me consta, doctor. Usted, no, esta pregunta no. ¿Usted tenía conocimiento, señor Carlos, si el comité especial se apoyaba en otros órganos de línea del MTC para efectuar calificaciones de las propuestas técnicas? No, no me acuerdo, doctor. El señor Santiago le rindió cuentas a usted de las razones de las calificaciones a otro postor habilitado para la propuesta técnica. Creo que no, doctor. Perfecto. Paso a la siguiente pregunta. Usted ha señalado que el señor Santiago Chao también le prestó apoyo para el tramo 2. ¿Eso es verdad? Lo que dije, doctor, fue que hemos hecho el mismo acuerdo. Ahora, si él tuvo alguna injerencia dentro del comité, o sea, si hubo algún trabajo de hecho, yo no sé, desconozco, porque nunca, yo no me acuerdo de haber conversado con él el tramo 2, poquísimas veces. El tramo 1 sí ha sido un poco más, en algunas veces, pero el tramo 2, durante el mismo proceso de ejecución de las bases, no tuve participación con él, no tuve conversaciones con él. Además, después del acuerdo, digo. Ya, perfecto. ¿Usted sabe qué cargo tenía en el comité de selección en el tramo 2? Pregunta repetitiva. Bueno, ya la respondió. Gracias. Pero igual ya le había respondido en la sesión pasada. Sí. No hay problema, señorita magistrada. Por ese apoyo, señor Nostre, en el tramo 2, ¿cuál fue el aporte de Odebrecht al señor Objeción, pregunta repetitiva. También lo dijo. Ya, perfecto. ¿Usted sabe cuáles son las funciones que tiene el suplente en el comité? No, doctor. Ya. Si usted no sabe qué funciones tiene un suplente, ¿cómo es que Odebrecht, o la empresa Odebrecht, dispone del dinero suficiente para que alguien que no tiene siquiera competencias se le otorgue ese dinero? Objeción argumentativa, señor director de debates. Sí, doctor, reformule su pregunta.
A ver, reformulo. ¿Cómo Odebrecht aprobó el pago si solamente el señor Chau Novoa era suplente en el tramo 2? Doutor, era mais uma garantia de que as coisas iam bem com a persona que havíamos hecho um acordo em el tramo 1 e já havia um grado de confiança em esse sentido. ¿Cuál era la garantía en este caso, señor? Objeción, pregunta repetitiva. Sí, doctor. Perdone, señorita magistrada, la pregunta debería ser de esta forma. ¿La garantía era su palabra? ¿La garantía de qué? La garantía del aporte realizado. Objeción, es una pregunta capciosa. No la entiendo, doctor. El mismo testigo ha explicado en la sesión pasada que precisamente al ya haberse llevado a cabo con el acuerdo en el tramo 1, obviamente ya existía la confianza para continuar con ese acuerdo en el tramo 2. Eso es lo que dijo. O sea, ¿cuál era la garantía? Que ya del tramo 1 había salido como ellos, como el testigo señaló, que se había organizado. Por lo tanto, iban ya de la mano para realizar el tramo 2. Esa era la garantía y por eso es que tenían la confianza en que el acuerdo continuaba. Eso lo dijo. Ya, perfecto, señorita magistrada. Entonces voy a la siguiente pregunta. ¿El señor Barata aprobó el apoyo, para el tramo 2? Objeción ¿Tiene usted repetitiva. conocimiento? Sí, dijo que sí. Ya. Señor Nostre, usted dice que los depósitos fueron en cuenta, según lo que usted ha señalado. ¿Usted tiene conocimiento de dónde se realizaron esos depósitos? Objeción repetitiva. Había señalado además de dos modalidades, en efectivo y a través del sistema financiero. Ajá, exacto, doctor. Y explicó quiénes eran las personas que se encargaban de realizar la transferencia. Sí, pero en específico le estoy preguntando dónde se realizaron esos pagos. ¿A qué cuentas? ¿A qué, si fue persona? No era el que realizaba la transferencia en la cuenta, había otra persona que incluso dijo su nombre, que era la persona que se encargaba propiamente de realizar esas transferencias. ¿Es así, señor testigo? Sí, doctora. Yo solo decía su nombre y la persona hacía la transferencia. Yo no sé el nombre de la empresa ni dónde. Ya, perfecto. ¿Usted tenía conocimiento si estos depósitos se hacían en Brasil o se hacían en Perú? Objeción, si ya está señalando el propio testigo de que ya es otra fase del ciclo del pago del soborno. Él desconocía eso, o sea, había una persona encargada para esos depósitos en cuenta. ¿Usted tenía conocimiento, bueno, usted en este caso sabía o tenía alguna garantía de que el pago se había realizado efectivamente? Es decir, que el señor Santiago Chao había recibido ese dinero. Objeción repetitiva porque sí lo respondió. No lo ha respondido, señorita. Doctor, cuando la sesión pasada dijo el testigo que había la persona que se encargaba tanto del pago en efectivo, que había una modalidad como transferencia en cuenta, señalaba que obviamente le confirmaba efectivamente si se había realizado. Y eso es lo que dijo el testigo. Señor abogado, ¿se desconectó? Señorita especialista, ¿se desconectó el abogado? Sí, doctora, ya nos estamos comunicando con el doctor. Está conectado, pero no tiene audio, doctor. Sí, sí está conectado. Señor abogado. Sí, ya llegué, disculpen, se fue la señal de mi internet. Con la dispensa, señorita magistrada. No, no se preocupe, son temas técnicos. Ya. Vamos a otras preguntas en todo caso. Respecto al pago económico.
El acuerdo de pago económico que supuestamente dice usted que hizo con Santiago Chao, ¿cuándo usted lo reporta al señor Barata? Objeción, señora magistrada, también es otra pregunta repetitiva. ¿Cuándo lo reporta? ¿Qué es lo que quiere que le precise el testigo? ¿Tiempo? ¿Fecha? ¿En qué fase de la ejecución, señorita magistrada? Pero eso lo dijo, doctor. Eso ha narrado toda la sesión pasada, doctor. Le pido, por favor, o sea, Ya, las preguntas... está bien. Ya, está bien, concuerdo. Voy a otra pregunta entonces. ¿Usted tiene conocimiento si el señor Barata terminó reuniéndose con el señor Santiago Chao? No tengo conocimiento. Ya. ¿Barata tenía plena confianza en usted como personal de trabajo? No le puedo decir, doctor. Al tener usted experiencia en temas de contrataciones, ¿el señor Barata confiaba mucho en usted, en su palabra? Objeción, señora magistrada. El testigo haya señalado cuál era el orden jerárquico de la empresa. La función Barata era su jefe. Señor Nostre, ¿de dónde terminó saliendo el pago en efectivo para el tramo 1? Repetitiva. Cuestión repetitiva, señor director de debates, ya lo explicó también. Sí, doctor, lo explicó también. Sí, señorita magistrada, pero dijo cantidades, pero no dijo de dónde provenían. ¿De dónde? No entiendo la pregunta. Ya, ¿de dónde provenía el pago para los miembros del comité del tramo 1? A ver, señor testigo, para que precise. Es una pregunta de precisión, justamente. A ver, ¿lo entendió? ¿De dónde venían los pagos? Doctor, los pagos en efectivo yo buscaba directamente con Jorge Barata. Ajá. A ver, ya. Si esa es su respuesta, contablemente, ¿cómo se justificaban esos pagos? Desconozco, doctor. Objeción. En el tramo 2, el depósito fue en cuenta, ¿es cierto esto? Repetitiva, objeción. Sí, doctor, ya lo explicó. Usted ha contactado, al señor Pérez Jiménez alguna vez. Objeción repetitiva. Sí, doctor, el tema de los pagos es un tema que lo explicó, doctor, en las dos modalidades. Y mencionó a la persona que usted está mencionando. El señor Pérez Jiménez tenía conocimiento de que los pagos eran por el acuerdo a beneficiar a Odebrecht en el tramo 1. Objeción repetitiva, ya el testigo había señalado cuál era la función de cada uno. Eso no lo ha señalado, señorita magistrada. Señor, Desconozco. ahí está. Perfecto. Ya contestó. ¿El señor Pérez Jiménez recibía algún pago de Odebrecht por aperturar cuentas? Objeción. Desconozco. Un ratito, señor testigo. Bueno, aparte que ya contestó, ¿cuál era la objeción, señor fiscal? No, señora magistrada, le está haciendo la pregunta respecto a personas que él mismo ha señalado que desconoce, porque era la función que realizaban otras personas ya en otra etapa de todo este ciclo. Correcto. Bueno, ya el testigo dijo que desconoce. Sí. Su micro está apagado, señor abogado. Ya, señorita magistrada, eso es todo de mi parte. Correcto. ¿Alguna defensa más, por favor? Doctor, lo escuchamos.
Doctor, prenda su micro, está apagado. Le hemos dado el uso de la palabra, doctor Wilmer Mancha. Sí, doctora, gracias, no le había escuchado, disculpe. No, Muy amable, muchas gracias, doctora. Señor Carlos Nostre, buenos días. Wilmer Mancha de la Cruz, abogado del señor Edwin Luyo Barrientos, para hacerle preguntas muy puntuales respecto de la intervención del señor Edwin Luyo. ¿Nos puede usted precisar, por favor, en qué fecha aproximada o en qué lugar o el modo en el que el señor Cuba le presentó al señor Edwin Luyo, por favor, solamente en condición de precisión, por favor? Objeción repetitiva. Estoy haciendo la precisión, señora magistrada, para absolver respecto de una fecha aproximada o el lugar específico en el que se recuerda, en todo caso, si fue para que sea más rápido, ¿nos podría recordar, por favor, en qué fecha? Lugares sí recuerdo, pero la fecha tendría que volver a revisar qué fecha aproximada, doctor. Sé que lo mencionó. Doctor, eso fue justo al inicio, cuando he conversado con Jorge Cuba sobre en las reuniones posteriores, después que hemos hecho el acuerdo, cuando han sido iniciados los trabajos en las bases, él me presentó a Edwin, y de ahí en adelante nos hemos encontrado varias veces en varios puntos, diversos locales, diversas reuniones, en diversas fechas. No le puedo precisar las fechas. Pero sí era en su carro, sí era en estacionamiento de Jockey Plaza, en Óvalo Monitor, en restaurantes, en salas alquiladas de hoteles. Correcto, señor Nostre. Para que nos pueda precisar respecto de la información que usted ha señalado, que se le ponía en conocimiento, ¿no? Respecto de de las consultas o soluciones que se hacían públicas, y usted ha señalado que esta información, ¿no? Se la mostraban. ¿Usted tiene forma de verificar, o ha verificado o corroborado que esa información que le mostraron, ¿no?, sea la misma información que luego se publicó? Objeción repetitiva, tanto Fiscalía y luego también la defensa de la defensa del abogado Castillo Berrocal también. ¿Cómo era el tema de la información? Sí, señora magistrada, en todo caso voy a hacer la precisión al respecto porque quería sentar esa pregunta a efectos de consultarle. En todo caso, yo no esté para modificar la pregunta. Si es posible que, en todo caso, que la información que se hizo pública, ¿no?, respecto de las consultas y absoluciones que se hicieron, hayan sido primero publicadas y luego a usted se la mostraron después. ¿Es posible eso? Objeción especulativa, y el testigo no ha venido a especular acá. No entendemos, doctor. Todo era público y hasta el mismo testigo ha mencionado que efectivamente, ¿no?, todo tema de licitación o todo tema de este proceso tenía que ser colgado porque había páginas donde se tenía que publicar porque era la normativa. No entiendo su pregunta, doctor. Sí, señora magistrada, voy a, en todo caso, modificar la pregunta. Primero se la mostró así antes de ser pública. Señora magistrada, hubo un corte del... Lo reitero. Sí, porque se quedó congelada su imagen. Lo reitero, señora magistrada, muchas gracias. Le preguntaba, señor Carlos Nostre, ¿usted tenía forma de verificar o corroborar que la información que se la mostraron primero a usted antes de ser pública? Objeción, el testigo ya ha explicado cómo ha sido todo ese procedimiento, porque luego él verificaba que en efecto todas esas consultas que a él le preguntaba, luego constaban en las bases que se iban integrando. Ajá, sí, eso lo explicó. Sí, señora magistrada, pero la pregunta es muy puntual respecto de si él había verificado o corroborado que esa información que le mostraron, primero se la mostraron a él y luego después se la corroboró en la publicación. A ver, doctor. A ver, señor testigo, ¿puede explicarle al señor abogado, por favor? Doctor, como ya expliqué, ha sido un proceso largo, ¿no?
durante ese proceso había muchos intercambios de informaciones. Y muchas veces había informaciones publicadas que ele e Jorge Cuba me traíam, perguntando se estava bem essa informação ou se nós outros queríamos que cambiar. Havia outras informações que nós outros generávamos, entregávamos a eles e eles tratavam de que fuera publicado. Pero lo que sí sé que la maior parte que de las coisas que nosotros queríamos sí estavam plasmadas en las bases cuando eram publicadas. Los puntos importantes sí eran publicados. ¿Alguna otra pregunta, señor abogado? Eso sería todo, señora magistrada. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna defensa más? Bien, señor fiscal. Sí, señora magistrada, gracias. Le voy a formular el redirecto. Sí. A partir de que el señor abogado de la acusada Magdalena Bravo introdujo la fase de ejecución, se acordará usted que él le preguntó y se logró habilitar. Incluso el día de hoy se ha tratado el tema de las adendas, con lo cual se me habilita para preguntarle respecto a las adendas en las que ha participado el señor Nostre Junior. Señor Nostre, le voy a hacer la pregunta directa. ¿Recuerda usted en relación a la adenda número 3? Objeción, doctora. Si bien habló de las adendas, esa es una pregunta abierta que está realizando el fiscal. En ningún momento el señor Nostre habló de la adenda 3. Ni siquiera teníamos referencia a la adenda 3. Señor abogado, a usted se le permitió el tema de las adendas, el tema del proceso de ejecución. Y en el redirecto el señor fiscal puede preguntar sobre el tema de las adendas. No podríamos decirle que no, porque es el redirecto, porque también es su testigo. Claro, el señor abogado abrió la fase de la ejecución, entonces entenderá de que habilitó que se pueda preguntar. Sí, doctor, prosiga. Le preguntaba si recuerda. Si no lo recuerda, señor Nostre, no se preocupe, se le va a poner a la vista el documento como sucedió en la sesión pasada. Para hacerlo de una manera ágil, para no complicarlo con el tiempo del día de hoy. ¿Recuerda o no recuerda respecto a la adenda número 3? No, específicamente cada adenda con el tema que ha sido tratado, no recuerdo. Ya, señora magistrada, si usted me lo permite, y esto ya para toda la sesión, va a ser la adenda 3, que está en el folio 85.564 del tomo 172. Y en adelante fijo que estas adendas tratan sobre el tramo 1. Todo este capítulo que vamos a hablar versa del tramo 1. Correcto, doctor. Ya, se le va a poner a la vista al señor Nostre. Lo primero que vamos a hacer, como ha ocurrido en las sesiones pasadas, es identificar el título del documento. De ahí nos va a identificar las partes que están participando. Luego va a ir usted a la fecha que está al final del documento y luego nos va a indicar si aparece su firma y lo va a reconocer. Esto le voy a rogar, por favor, que lo haga en voz alta. Yeah. Adenda número 3 ao contrato de execução de obra por concurso oferta e cessão de posição contratual. Essa é a adenda número 3 entre el ATE, el consórcio Trem Elétrico, la fecha no la veo, firmada por mi persona. ...12 de octubre de 2010. Eso con mi firma. Ya. ¿Reconoce este documento? Sí, doctor. Ya, le pregunto, ¿recuerda usted el objeto de esta adenda? No, no recuerdo. Con la autorización de la magistrada le voy a poner a la vista la cláusula 3.1, pero le voy a solicitar que en esta oportunidad la lea en silencio, ¿ya? Cuando concluya de leer en silencio, por favor nos indica y nos explica cuál es el objeto. Prosiga, señor fiscal. Un segundo, señora magistrada, por favor.
Lea, por favor, el 3.1. Ok, doctor. Ya, retiramos, por favor, de la pantalla. Le pregunto, ¿cuál era el objeto de esta adenda? Isso era apresentar partidas e subpartidas que estavam compostas em el presupuesto detallado apresentado en la oferta. Bien. Usted me había señalado que usted y la empresa tuvo participación en la construcción de las bases. Luego nos ha señalado que la construcción del tren eléctrico se dio bajo el sistema de precios unitarios, considerando que era el más idóneo. Es lo que usted señaló la sesión pasada. A ver, un segundo, por favor, señorita magistrada. Acá hay un pequeño desorden en la oficina. Voy a ordenar. No se preocupe, doctor. Gracias. Gracias. Nuevamente, señor Nostre. A ver, para no ser repetitivo respecto a las preguntas que se formularon en el interrogatorio directo, le voy a pedir que me diga sí o no. A ver, usted señaló que el sistema de precios unitarios era el idóneo para la empresa porque se desconocía defectos, imperfecciones e interferencias. ¿Esto es así? Repetitiva, doctora, es repetitiva. Si ya explicó toda la viabilidad del sistema de precios unitarios, ¿para qué le va a volver a decir si es sí o no? Entonces, no tiene objeto su pregunta. Entiendo que es para precisar, señor fiscal, o va a haber varias ¿Va a haber varias preguntas en ese sentido? Sí, no, van a haber dos preguntas en ese sentido porque tengo que sentar la base para la pregunta en la cual quiero voy a formular la pregunta abierta. Dos preguntas más de ese sentido para poder realizar la tercera pregunta que ya no va en ese sentido, que podría ya no va. ser repetitiva, Claro. o parecer repetitiva. Ya correcto, señor fiscal, continúe. Sí. Por eso le preguntaba, señor Nostre, usted había señalado que el sistema de precios unitarios era el idóneo porque se desconocía defectos, imperfecciones, interferencias. Esto es así, ¿verdad? Sí, porque se desconocía exactamente los metrados, sí. Segunda pregunta, simplemente para que me dé una afirmación o una negación. En las bases quedó entonces establecido que la obra tenía que ejecutarse por sistema de precios unitarios. Sí, doctor. Ahora mi pregunta es abierta, a partir de que usted ha dado lectura a esta adenda número 3. ¿Por qué en esta adenda se establece lo que usted ha señalado de partidas? Entendí lo que usted había indicado, sus partidas. Sí, ya en las bases, como usted había referenciado, ya había un sistema establecido. ¿Me puede usted responder, por favor? Sí, doctor. Essa adenda especificamente ella permitía que la obra fuera valorizada de acuerdo con su alcance, porque, por ejemplo, en el presupuesto de la oferta estaba una estación. Entonces, si vamos a construir la estación y aún no hay expediente técnico definitivo realizado, o sea, no hay las subpartidas que van a ser compuestas de una estación. Por ejemplo, si construimos la cimentación, ok, tenemos derecho a recibir la cimentación. Entonces, han sido puestas subpartidas dentro de las partidas originales que han sido presentadas en la oferta. La pregunta entonces va, ¿por qué en las bases no se estableció el método o la metodología para la valoración de estas partidas, sus partidas, de los precios unitarios que usted está señalando?
Objeción, doctora. Le está preguntando algo que no es competencia del señor Nostre. Le está preguntando por qué las bases. El señor Nostre no elabora las bases. Es una pregunta impertinente. Eso lo Voy responderán a los miembros del comité. voy a Conteste, absolver. absuélvala, por favor, doctor. Y el propio testigo ha señalado que participó en la construcción de las bases. Sí, Por ende, le hago esta pregunta. sí, perfectamente ¿Por entendible. qué, Infundada doctor, sobre conteste, testigo. por qué no eram conhecidas las subpartidas? Porque el expediente técnico fue realizado después de la adjudicación. Entonces le pregunto, porque usted me había señalado que en el desarrollo de la licitación se tenía que presentar un anteproyecto. ¿Eso es así? No, habría que presentar contenido que era similar ao anteproyecto ou o anteproyecto. Não me acordo bem se era todo o anteproyecto, pero sí que era lo máximo possível e lo máximo cercano a um anteproyecto. Entonces le Pero pregunto. aún así no se conocen todas las partidas porque no se han realizado todos los estudios a nivel de estudio de proyecto definitivo para que se precise exatamente todos los servicios que van a ser realizados. Aún más en obra que hay tramo construido, que hay interferencias, que hay tránsito, que hay otras variables que no se pueden estudiar antes de tener acceso. Entonces, le pregunto, las bases exigían al postor que presentara todos los trabajos y actividades necesarias en esta especie de anteproyecto que usted señala en la licitación? Hasta el nivel de lo que estaba en las especificaciones técnicas publicadas, sí. Le pregunto ahora, bajo esas condiciones, el monto que oferta su empresa en la licitación que conduce el comité especial fue alternativa A menor, alternativa B mayor al monto final de la ejecución de la obra. Menor, doctor. Gracias. Vamos entonces ahora con la adenda 4. Bajo esta misma dinámica. ¿Recuerda usted la adenda 4? Si no lo recuerda, se le va a poner a la vista. No, doctor. Ya, por favor. Se le va a poner a la vista la adenda del folio 85.567 del tomo 172. Señor Nostre, le voy a nuevamente rogar que por favor lea el título, las partes, las identifica, luego vea la fecha y luego la firma y nos indica si lo reconoce. Esto en voz alta, por favor. Adenda número 4 al contrato de ejecución de obra por concurso oferta y sesión de posición contractual. Adenda número 4 entre Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ATE, y el Consorcio Tren Eléctrico, donde está designada mi persona. La fecha, por favor. 13 de enero de 2011. Yo firmo. Bien, ¿lo reconoce? Sí. Bien, le pregunto, ¿recuerda usted objeto de esta adenda? No, doctor. Ya, se le va a poner a la vista la cláusula segunda y le voy a pedir, por favor, que en silencio la pueda leer. Ok, doctor. Gracias. La pregunta es, ¿cuál era el objeto de esta adenda? Presentar el presupuesto de obra final.
y a cuánto ascendía el presupuesto de obra final según la adenda en mención. 519, ¿no? Sí. ¿Nos puede usted precisar la cantidad, por favor? Si no lo recuerda... 519 millones, doctor. ¿De qué moneda? De dólares. Bien. Le indico, 519.110.861.63 dólares norteamericanos. Sí. Bien. Le hago la pregunta ahora. Nuevamente, esta es una pregunta cerrada para el sí o el no, para sentar las bases. En las bases, se estableció que el postor debía presentar una propuesta económica. Sí. En el contrato, se estableció que el monto de contratación se establece a partir de la propuesta económica ganadora de la empresa que usted representaba. Sí, doctor. Ahora le pregunto, ya para concluir esta pregunta cerrada, y luego le formulo la pregunta abierta. Igual en la misma dinámica que de la adenda 3, el monto que oferta Odebrecht en la licitación que conduce el comité especial fue alternativa A, menor, alternativa B, mayor al monto establecido en la adenda 4 que usted ha dado lectura. Menor. Entonces ahora le hago la pregunta abierta. ¿Por qué, señor Nostre, se eleva, se aumenta, se incrementa el monto final de la contratación? Porque han habido prestações adicionales a la propuesta presentada originalmente. Le pregunto, en las bases se podía o se establecía que se podía incrementar el monto de la contratación. Objeción, doctora. En este caso le está preguntando una cuestión hipotética. Además, la ley de contrataciones sí permite el aumento del monto de la contratación hasta en 15%. Entonces, el fiscal está absurdamente preguntándole algo si hubo o no en las bases. Es hipotético lo que Yo pregunta. no he calificado la conducta de la... Señor, ¿puede absolver la Sí. objeción, por favor? En primer orden, no he calificado la conducta ni la actuación del abogado, porque lo absurdo vendría en una calificación negativa a la conducta que puede tener el representante del Ministerio Público, que yo he realizado una pregunta a partir de que el señor nos está señalando de que ha tenido participación en las bases, luego establecido de que hubo un monto fijado como consecuencia de esas bases, que es que finalmente le permite firmar el contrato, y lo que hemos dado cuenta es que ese monto se termina aumentando o modificando en comparación al monto establecido en el contrato fijado como consecuencia de la propuesta económica. Entonces, lo que yo le pregunto, ¿habrían las condiciones en las bases para que luego se diera el aumento del monto final de la contratación que como consecuencia de ello trae la suscripción de esta adenda número 4? Esa es la pregunta que le estoy formulando. Correcto. Dígame, señor Castillo, última intervención, por favor. Sí, tomo de la propia palabra del fiscal. Es ambigua porque dice, habían condiciones en las bases. ¿A qué condiciones se refiere si las bases, coordinadas o no con Odebrecht, fueron únicas? Y lo que dice el señor fiscal está en la ley, porque me parece increíble que se desconozca que la ley permite las adendas y los adicionales. A ver, señor abogado y señor fiscal, yo lo que he entendido para resumir la pregunta es si en las bases decía que se podía aumentar del monto final de la contratación. Esa es la pregunta, señor fiscal. Sí, estaban las condiciones para que se pudieran dar el aumento del valor de contratación en la fase de ejecución. Claro, nada más. A ver, señor testigo, conteste. Sí, doctor, estaba. Yo no me acuerdo si estaba en las bases o en el modelo de contrato, pero si el modelo de contrato es parte de las bases, estaba ahí. Gracias, señor testigo. Vamos con la adenda número 5.
¿Recuerda usted esta adenda? Y si no, me lo indica así para ponerle a la vista. No, doctor. Esta adenda está en el folio 85.654 del tomo 172. Con la misma dinámica, señor Nostre. Va a leer usted el título, va a leer las partes, luego nos va a indicar la fecha y la firma de usted, y si reconoce en voz alta, le ruego, por favor. Contrato de ejecución de obra por concurso oferta y cesión de posición contractual. Esa es la adenda número 5, firmada entre LATE, el Consorcio Tren Eléctrico, designado por mi persona. En 30 de marzo de 2011, yo firmo. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Cuál es el objeto de esta adenda? No me acuerdo, doctor. Le voy a pedir que en silencio lea la cláusula 2.1 de la adenda y luego, cuando concluya, nos da su respuesta, por favor. Ok. Ahora le pregunto, ¿cuál es el objeto de esta adenda? Ampliación de plazo. ¿Y por qué se amplía el plazo? Porque no ha habido prestaciones adicionales. Pero recuerdo que usted había señalado, incluso en esta sesión, que la obra debía ejecutarse en 18 meses. Sí, doctor, pero sí, o sea, hay causales no imputables al contratista que hacen con que sean hechos trabajos a más ou diferentes do que estava previsto, e se isso não é imputável ao contratista, lhe dá direito a ampliar o plazo. ¿Y en las bases se establecían los supuestos de ampliación del plazo? Sí, se establecía. Vamos con la adenda 6, y ya esta es la última adenda para el tramo 1, señora magistrada. ¿Recuerda usted la adenda número 6, señor Nostre? No, doctor. Ya. Le voy a poner a la vista el documento que está a folios 85.561 del tomo 172, por favor. En ese mismo orden, lea en voz alta el título, las partes que intervienen, la fecha, si aparece su firma, y luego nos indica si reconoce el documento. Contrato de ejecución de obra por concurso oferta y cesión de posición contractual entre LATE y el Consorcio Tren Eléctrico. ¿Nos puede indicar la fecha, por favor? 21 de julio de 2011, firmado por mi persona. Reconozco. Bien. ¿Cuál era el objeto de esta adenda 6? No me acuerdo, doctor. Le voy a pedir que en silencio lea la cláusula 2.1, 2.2 y luego nos responde, por favor. Ok, doctor. El 2.2, por favor, en silencio. Ok. ¿A qué se refiere, entonces retiramos, a qué se refiere el objeto de esta adenda número 6? Son adicionales de obra y un deductivo que los dos cambian el monto del contrato. ¿A qué se refiere usted con adicionales y deductivos de obra? El mismo punto, o sea, son prestaciones adicionales que han aparecido durante la ejecución de la obra.
Usted nos había señalado la sesión pasada y el día de hoy también lo ha vuelto a repetir acerca de las interferencias. La pregunta es, ¿las interferencias son consideradas o eran consideradas obras adicionales? Sí estaban, o sea, interferencias a más también estaban en los adicionales de obra. No sé si específicamente en eso. Le pregunto entonces, ¿en las bases estaban establecidos los supuestos para adicionales de obra? Sí estaban. Le pregunto, como consecuencia de los adicionales de obra, ¿se incrementó el monto final del contrato de obra? Sí se incrementó. Ahora le pregunto, con la misma dinámica de la ocasión pasada. Primero, vamos a establecer, antes de esta pregunta, vamos a establecer el monto. ¿Cuál fue el monto final en la adenda número 6? 524 millones de dólares. 524, 4.364.84 dólares norteamericanos. Sí, doctor. Gracias. Ahora le pregunto, ¿el monto que oferta tu empresa en la licitación que conduce el comité especial fue alternativa A mayor, alternativa B menor al monto final de la ejecución de la obra? Menor. Bien, vamos a pasar al tramo número 2 y vamos a revisar la única adenda pertinente para el presente interrogatorio, que es la adenda número 1, que está folio 85.566 del tomo 172. Yo le ruego, señor Nostre Junior, con la misma dinámica, lea usted en voz alta el título, las partes, la fecha, si está su firma, y nos indica si lo reconoce. Por favor. Adenda número 1, al contrato de ejecución de obra por concurso oferta entre el ATE y el consorcio Tren Eléctrico. Eso fue el 15 de noviembre de 2012. Yo firmo. ¿Lo reconoce? Sí, reconozco. Bien. ¿Cuál era el objeto de esta adenda? No me acuerdo. Ya, le voy a pedir que lea, por favor, la cláusula segunda en silencio y cuando concluya nos da respuesta a la misma. Ok. Bien, retiramos el documento. ¿Cuál era el objeto de esta adenda número 1 para el tramo número 2? Es una adenda de incremento de valor con un establecimiento del valor de obras civiles, expediente técnico y monto de interferencias. Vamos a establecer primero, ¿a cuánto ascendía este nuevo valor? 900.610.620 dólares americanos. ¿Por qué se incrementó el monto en esta adenda en relación al contrato? Porque han habido prestaciones adicionales, incluso interferencias. ¿Las bases contemplaban las interferencias? Sí, contemplaban, pero se ha incrementado. Le pregunto, para que me haga, son preguntas cerradas, para que me diga sí o no. ¿En las bases se estableció que el postor debía presentar su oferta económica? Sí. El contrato se establece a partir de la oferta económica ganadora que ustedes presentan, el monto del contrato, me refiero. Sí. Ahora le pregunto,
bajo la misma dinámica que las preguntas en las adendas anteriores. El monto que ofertó su empresa en la licitación que conduce el comité fue alternativa A, menor, alternativa B, mayor al monto establecido en esta adenda número 1. Menor. ¿Por qué entonces se eleva, aumenta o incrementa el monto final de contratación? Porque han habido prestaciones adicionales. Las bases establecían la posibilidad de que se pueda incrementar entonces el monto del contrato a partir de las prestaciones adicionales. Sí, doctor. No más preguntas, señora magistrada. Correcto. Actor civil. Actor civil. Sí, señora directora de debates. ¿Se me ve? Perfecto. Buenos días, señora directora de debates. Buenos días, magistrado del colegiado. Señor Nostre, buenos días. Continuando con este contrainterrogatorio, respecto a las preguntas que le ha hecho la defensa de la señora Magdalena Bravo, vamos a hacerle algunas preguntas específicas. Señor Nostre, se le ha preguntado por el tema de las consultas y observaciones. Díganos, ¿ante quién se dirigen las consultas y observaciones a las bases durante el proceso de selección, en específico de la licitación del tramo 1 de la licitación pública 3-2009? Objeción, doctora. Ya explicó el señor Nostra en su primera declaración que era dirigido al comité y que después el señor Edwin Luis y Jorge Cuba le pasaba. Perfecto. Entonces, como ya está claro ese tema, señor Nostre, justamente por el tema de la participación del señor Cuba y el señor Luyo, en este tramo 1, el señor Cuba le manifestó a usted si en específico la señora Magdalena Bravo o los demás miembros del comité especial representaban algún problema durante su intervención que usted tuvo en la absolución de las consultas y observaciones. Objeción, doctora. Lo dijo ante mi pregunta general, incluso el fiscal Domingo Pérez dijo que pregunte únicamente por Magdalena y le volví a preguntar por la señora Magdalena y el testigo dijo que de ninguna manera habían intervenido. Eso dijo el testigo. Sí, señora. La señora Magdalena no había conversado. Ni con los miembros del comité en esa parte, también lo dijo, doctora. Sí, señora. Pero esta ha sido otra respuesta, señora directora de debates. Yo le estoy preguntando al señor Nostre si el señor Cuba le manifestó si los señores Magdalena y los demás miembros del comité especial iban a representar algún problema durante la intervención que el señor Nostre tuvo durante la absolución de las consultas y observaciones. Esa es otra pregunta, señor. ¿Usted cree que puede aportar esa pregunta? Porque la verdad es que no la entiendo, doctor. Ya, me quedo en la parte, dice, el señor Cuba le dijo al señor Nostre, en específico, si la señora Magdalena o algún otro miembro representaba, dice, algún problema a las observaciones. ¿Algún problema? El señor Nostre nos ha indicado que él ha intervenido en el tema de la absolución de las consultas y observaciones. Sí. Ese es un punto. Ya, entonces, lo que yo le estoy preguntando es si el señor Cuba le manifestó, si alguno de los miembros del Comité Especial del Tramo 1 le indicó si ellos estaban manifestando alguna oposición, ¿no? Alguna oposición respecto de esta absolución de las consultas y observaciones en la que participó Nostre. Esa es otra pregunta, señora directora de debates. No estoy repitiendo. Sí, esa es otra pregunta. Contéstete. No, doctor. No, doctor. Correcto. En el mismo sentido, la misma pregunta, si el señor Cuba le manifestó si alguno de los miembros del Comité Especial del Tramo 1 iba a representar, manifestó alguna oposición respecto a su intervención que usted tuvo también durante la absolución de las observaciones del Tramo 1. Objeción, doctora. Es impertinente porque la pregunta asume que alguno o todos los miembros del comité sabían el acuerdo entre Cuba y Nostre, y el señor ha dicho que por lo menos con 2 miembros del comité no lo sabían, porque el procurador dice, usted nos puede informar si Jorge Cuba le dijo si algún miembro se oponía. ¿Cómo va a decir eso si no está certificado que todos los miembros hayan sabido sobre el acuerdo?
Por eso está preguntando si a él miembro se oponía. No está sugiriendo absolutamente nada ni está suponiendo nada. La pregunta es completamente objetiva y lo dirá el señor testigo. Señor testigo, conteste. No, doctor. Correcto, correcto. Señor Nostre, la defensa de la señora Bravo le manifestó y le hizo algunas preguntas relacionadas a las utilidades del tramo 1 durante la ejecución. El señor fiscal le ha puesto la vista a la adenda número 4. Ahora le pregunto en específico, ¿usted recuerda haber suscrito un anexo respecto de la adenda número 4 del contrato de la licitación del tramo 1, licitación 3-2009? No, doctor. Correcto. Señora editora de debate, si me permite para ponerle a la vista el anexo específico. ¿A qué adenda, doctor? A la adenda número 4, que está en el tomo 172, a folios 85.758, señora editora de debates. A ver, doctor. Correcto. Segundo, por favor. El señor Nostre, ¿puede apreciar el documento? No, doctor. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Señor Nostre, ¿usted puede identificar su firma en este anexo? Sí, doctor. Correcto. ¿Está en la parte inferior derecha del anexo? Sí, 519 millones. Correcto. Señor Nostre, respecto a este anexo de esta adenda número 4 en específico, ya que le han preguntado respecto a las utilidades de la ejecución del tramo 1, yo le pregunto en específico si usted recuerda el monto de utilidades respecto a los siguientes ítems: obras preliminares, interferencias, trabajos diversos y en el expediente técnico. ¿Usted recuerda los montos de utilidades? No, correcto. Señor editor de debate, si me permite para refrescamiento de memoria, para que pueda apreciar el testigo. Es el mismo anexo. Ya, a ver, doctor. Señor Nostre, acá le voy a pedir que por favor tome nota para hacerle las preguntas específicas. En el caso del primer ítem que le mencioné, en este cuadro se aprecia una utilidad del 10% en la columna de presupuesto de obra final. Entonces, respecto a este primer concepto que le he preguntado, por favor, tome nota a cuánto ascendió el monto de utilidades por este primer ítem que le he preguntado de obras preliminares, gastos generales. Si lo puede tomar nota, cosa que yo la siguiente pregunta le voy a preguntar punto por punto y usted me va a indicar los montos de utilidades, por favor. En este primer ítem. Ya, doctor. Ya. Ahora pasamos al otro ítem, interferencias. Acá hay la columna gastos generales y utilidades. Por favor, tome nota también. ¿Me indica? Un minuto. Ok. Correcto. Ahora pasamos a este ítem, el de trabajos diversos. Y acá hay un concepto de utilidad. Tome nota, por favor, de este monto. Ok. Y finalmente hay un rubro de expediente técnico, donde también hay una columna de utilidad. Y en la parte derecha, por favor, tome nota de dicho monto.
Ya. Correcto. Señor Nostre, entonces le pregunto por el primer ítem que le puse a la vista. ¿A cuánto ascendía el monto de utilidad por el ítem de obras preliminares, que según el anexo número 4, según el anexo de la adenda número 4 que le he puesto a la vista? 22.895.263. Correcto. Ese monto, correcto, 22 millones. Ya está ahí. El siguiente monto del rubro de las interferencias que le puse a la vista. ¿Cuánto ascendía el monto de utilidades? Nada. ¿Cómo? No había. Ya. El siguiente rubro de trabajos diversos. No había. Le puse a la vista, señor Nostri. Quizás no Sí, tomó. no había trabajo diverso. En el rubro varios, ¿cuál era el monto de utilidad? No, doctor, yo vi 4 rubros. Obras de interferencia, trabajo diversos, expediente técnico. No había interferencia, trabajo diverso, no había. Y en el rubro varios, en el rubro trabajos diversos, ¿no vio? Lo vuelvo a poner a la vista. Le vuelvo a poner a la vista para que pueda apreciar correctamente, por favor. Ya, por favor. A ver, doctor. Sí, otra. Acá está el ítem trabajos diversos que comprende varias obras. Comprende varias obras, plan de manejo, electromecánicos, varios. Y acá hay un monto de utilidad. Sí, eso le dije, está cero. Está cero. Originalmente. Y se fue a 2,781. Claro, y acá yo le estoy justo ese monto. Yo le estoy preguntando por la columna del presupuesto de obra final. ¿A cuánto ascendía en el rubro de presupuesto de obra final? Eso es lo que le estoy preguntando, señor Nostri. ¿Tomó nota? ¿Acá? ¿Es ese número que está ahí, 40 millones? No, acá dice utilidad. Si no, se lo amplío más. Acá dice utilidad. Sí. Y acá está de utilidad y acá hay un monto. Sí, 2781,489. Ya. 2.781.489.15. Sí. Correcto. ¿Tomó nota del monto de utilidad en el rubro de expediente técnico? Sí. Ya. ¿A cuánto ascendía? 615,344, se fue a 665,419,78. Perfecto. Correcto. Listo. Gracias, señor director de debates. Esas son las preguntas de Procuraduría. Correcto, muy amable. La defensa de la señora Huerta Minaya. La defensa de la señora Bravo Ilustrosa. Sí, doctora. Voy a preguntar al señor Nostre. Señor Nostre, en este caso, el fiscal le ha tocado sobre el tema de las aprobaciones de las adendas y ampliaciones de plazo. Le voy a preguntar en estricto sobre el tramo 1, nada más. No toco el tramo 2. Le pregunto, la aprobación de adendas adicionales y ampliaciones de plazo fueron verificadas por el ATE. O sea, lo que ustedes solicitaban era verificado por el ATE, ¿correcto? Sí. Ya, y el ATE, para aceptar estas adendas adicionales o ampliaciones, tuvo que modificar las bases de la licitación tal como se había otorgado en la Buena Pro, o hacía sus propios contratos. Objeción ambigua la pregunta. ¿Por qué? ¿Puede hacerla más precisa, doctor? Sí. Lo que le pregunto es, para aceptar estas adendas adicionales o ampliaciones, el ATE tuvo que modificar las bases de la licitación 03 o hacían sus propios contratos aparte. Objeción, pregunta capciosa, señora magistrada. ¿Por qué capciosa? ¿Por qué? Porque incluso hay dos preguntas, doctor. Porque primero, la primera parte dice, si el ATE para acceder a estas adendas tuvo que modificar las bases de la Lo voy a separar, doctor, para que sea más correcto. O dice su propio contrato. Esa parte ya no se entiende. Ya, ok, lo voy a hacer por separado. Entonces, señor Nostre, para que el ATE acepte las adendas adicionales o ampliaciones que ustedes solicitaban en la fase de ejecución contractual, tuvo que modificar las bases que conforme se otorgaron la Buena Pro. Objeción, pregunta ambigua, señora magistrada.
no es ambigua, doctor. Si usted me permite fundamentar, A ver, si usted... le ruego, por favor. Señora magistrada, la adenda es la modificación del contrato. Sí. Lo que le está preguntando el señor abogado es si la adenda modifica unas bases. Por lo tanto, lo que está buscando es una respuesta errada a partir de una premisa errada. Por eso le digo de que la pregunta, en todo caso, la objeción que le estoy formulando es de ambigüedad, porque el abogado está incurriendo en un error al establecer las premisas. ¿Me permite absolverlo, doctora? Sí, claro, pero... Breve, pero... Termine, señor fiscal. ¿Terminó, señor fiscal? Sí, señora magistrada. Correcto. Pero Sí, señora. mi pregunta va orientada en lo mismo que reclama el fiscal, porque el fiscal bien sabe, y lo acaba de decir, que las adendas se hacen a partir del contrato, pero él mismo le preguntaba al testigo si las bases habían propiciado las condiciones para que se den estas adendas. Entonces mi pregunta suena lógica a partir de la propia tesis de la fiscalía. Si el ATE para autorizar estas adendas adicionales o ampliaciones, tenía que haber modificado las bases conforme se otorgaron en la buena pro. Estoy utilizando la misma lógica que la fiscalía. Si usted me pregunta, señora magistrada, el abogado está planteando situaciones que son erradas a la lógica, porque las bases diseñan el proceso de contratación pública que se plasma en el contrato. Y lo que modifica un contrato es una adenda. Lo que el abogado lo que está buscando es, a partir de esta pregunta errada, es una respuesta errada. Es decir, la adenda puede modificar las bases. La respuesta que está establecida en la ley sería negativa. Entonces, lo que está buscando el abogado nuevamente es generar una ambigüedad o amplío la objeción capciosa hacia el testigo, porque está formulando premisas erradas. Doctora, pero eso, entonces, el fiscal mismo se ha objetado, prácticamente está retirando sus propias preguntas, porque él ha dicho lo mismo. Si el contrato es independiente de las bases, ¿por qué se le permitió preguntar si las bases habrían generado y ocasionado las condiciones para las adendas adicionales y ampliaciones? Entonces, ha retirado sus preguntas. Los estoy escuchando, pero yo creo que el señor testigo perfectamente ya entendió la pregunta y puede contestarla. Señor testigo, contéstela, por favor. Doctor, la adenda modificó el contrato. Ok. ¿Y usted sabe si para hacer esta modificación del contrato o tiene conocimiento si la presidenta del comité especial participaba en esta fase de modificación del contrato? Objeción. No tengo El reexamen tiene que ser a partir de la respuesta. Sí, pero ya contestó. Ha dicho que no tengo conocimiento. Eso es lo que acaba de decir el testigo. Ya, ahora le pregunto otra cosa, señor Nostre, y esto es una pregunta a partir de lo que dice la Fiscalía y de conocimiento. ¿Usted tuvo conocimiento o tiene conocimiento que las posibilidades de realizar adendas adicionales, ampliaciones al contrato, estaban reguladas en la normativa de contrataciones con el Estado que tiene el Perú? No, no me acuerdo, doctor, si yo tenía conocimiento. Ok, y dígame, ¿usted tuvo o tiene conocimiento si estos criterios de las adendas adicionales o ampliaciones de plazos estaban fijadas como modelos de bases estandarizadas que tenía el OCE? No, doctor. Ok. Y dígame, finalmente, ¿usted tuvo conocimiento si estos adicionales o estas adendas o estas ampliaciones de plazo en algún momento fueron judicializados a nivel del Poder Judicial del Perú contra Odebrecht, Graña o algún funcionario del ATE? Objeción impertinente, señora magistrada. Sí, fundada la objeción. Ok, doctora, eso es todo de mi parte, gracias. Correcto. Bien, ¿no hay alguna pregunta adicional por parte de las defensas? Correcto. Señor testigo, se le agradece su concurrencia en estas dos sesiones al juicio oral. Señor cónsul, si usted está por ahí, por favor, señor. Lo llamo, magistrado. Por favor, sí, para poderle informar que hemos terminado con su declaración. Minuto, por favor. Lo esperamos.
Señora magistrada, aquí está. Señor cónsul, ¿cómo está, señor Bravo? Ya queríamos informarle por parte de este colegiado que hemos terminado con el interrogatorio del señor Nostre Junior y agradecerle a usted por su colaboración para poder hacer posible este enlace. Muchas gracias. A usted también, señores de Nostre Junior, le pedimos que por favor ya se desconecten de la plataforma virtual. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a todos. Bien, señores, hemos concluido con la declaración del testigo en mención. Dado que no hay más testigos señalados para el día de hoy porque se han reprogramado para el día 6 de julio. Para el día 6 de julio está reprogramado la señora Tarazova y el señor César Briones. Para el miércoles 28, que solamente tenemos sesión por la mañana, horas de la mañana de 9 a 1, tenemos al señor Renzo Enrique Fernández Prada Río. Y ese día, miércoles 28, se dará la lectura de cuál será la próxima programación después del 6 de julio, conforme el señor fiscal lo ha presentado el día de hoy. Correcto, si no hay ninguna observación, alguna acotación, vamos a dar por concluida la presente sesión, siendo las 10:51 del día de la fecha. Muchas gracias a todos.